Hola, buenos días amigos y amigas del canal. Eso es Travel Supervivencia Naturaleza, TSN. El día de hoy vamos a hablar de reclamos sobre todo orientados para nuestra cámara de fototrampeo, para atraer a los animales y tomar buenas imágenes de ellos. Un reclamo no es ni más ni menos que una sustancia de diferente tipo, puede ser olorosa, comestible, etcétera, que nos sirve para atraer a los animales o atraer la atención de los animales. Quiero decir esto porque es diferente al cebo. En la práctica yo voy a darle una orientación desde el punto de vista, digamos, de atracción, no de cebar. Ya explicaré en el futuro o más tarde en el vídeo cómo son cosas diferentes. Para hablar de los reclamos los vamos a clasificar en varios grupos. En primer grupo vamos a hablar de los auditivos. ¿Cuáles son los auditivos? Bueno, pues son aquellos, por ejemplo yo este lo he utilizado mucho en Colombia, en la selva, para llamar a los pájaros. Hay muchos tipos. Están pensados más para la caza, pero bueno, desde el punto de vista de nuestra cámara de fototrampeo no tienen mucho sentido, pero bueno, según qué casos hasta podrían servir. Y serían pues un simple pito que intenta asemejar el sonido de pájaros, sobre todo. También hay para atraer ciervos, etc. Por ejemplo, este que utilizaba yo, yo lo utilizaba, como decía, en la selva, y bueno, y la verdad es que generalmente cuando hacías pitos con ellos, muchas veces los pájaros respondían y era una especie como intercambio de sonidos. Hay que diferenciar entre hormonas y feromonas, porque no es lo mismo. Hormonas son sustancias que produce el organismo y estimulan la actividad de un órgano. Las feromonas son sustancias olorosas que producen los animales para modificar la conducta de otros animales. De este tipo de productos existen dos variedades. Uno sería la forma artesanal. ¿Cuál sería la forma artesanal? Pues por ejemplo, coger un trapo, dejarle una marranera, por ejemplo en el caso de los jabalíes, envolverlo, impregnarlo con orines, sobre todo si es de una hembra, y eso lo colocaríamos en el campo y seguro atraería a jabalíes. ¿Cuál es el problema? Pues precisamente llevar ese trapo impregnado de orina en el coche. Obviamente eso huele horrible. En el caso de hacerlo de forma artesanal para ciervos, cabras montesas o mustéridos ya es muy complicado. Encontrar un orín en el campo de una cabra montesa o un ciervo, pues es difícil identificarlo y es difícil encontrarlo, por lo tanto en ese sentido sería más difícil. Luego estarían los comprados. Los comprados son botes que compramos, generalmente los botes vienen de medio litro o un litro. Precio, suelen valer entre 15 y 35 euros por ahí. Y ellos ya vienen con las hormonas, con las feromonas, de la mayoría de animales o de animales que nos gustaría ver. Eso lo colocaríamos en torno a la cámara y atraería animales. Existen multitud de feromonas, sobre todo los principales serían de jabalí, ciervo, zorro, son algunos de tejón, pero son los animales, son digamos los más extendidos. Marcas, pues las marcas más comunes son Red y tengo aquí la chuletilla, y Jacopur, que son alemanas, y luego tendríamos otra canadiense que sería Backspert. Suelen ser las marcas más comunes en este mundillo. Aparte de los productos que compramos en el campo, de estas marcas que he dicho anteriormente, también podemos utilizar, por ejemplo, los collares antiparásitos, los típicos collares que utilizamos para los perros. Pues esos son un buen atrayente. Es un producto artificial, pero bueno, es respetuoso con la naturaleza, y si lo colocamos en una zona alta, pues seguramente nos atraerá algún animal. Respecto a los comestibles, pues son, como su propia palabra dice, son productos alimenticios para los animales que podemos dejar en torno a la cámara para atraerlos y incluso que coman un poco y hacer una buena toma. Tenemos dos grupos, digamos, los comunes y la golosina. ¿Cuáles serían los comunes? Pues por ejemplo, para el caso del jabalí, pues prácticamente los jabalíes comen de todo. Podríamos dejarles desde patatas, desde cereales, resto de comida, se van a comer casi todo. En el caso, por ejemplo, de las cabras montesas, los ciervos, corzos, ese tipo de animales, pues lo más común sería, por ejemplo, el heno. El heno sería un buen atrayente. En el caso de los zorros, pues, similar a los jabalíes, comen prácticamente de todo. Cualquier trocito de carne,
por ejemplo chorizo, que tiene un olor fuerte, pescado, se lo van a comer. Los mustélidos, pues también son, aunque son animales carnívoros predominantemente, pero al final también son un poco omnívoros y también van a comer prácticamente de todo. Luego, respecto del grupo de la golosina, ¿qué son las golosinas? Pues serían aquellos productos que siendo alimenticios quizás no sean tan comunes, pero que le encantan. Por ejemplo, en el caso de los jabalíes, el producto estrella sería la miel. La miel y la trufa. Las trufas son más difíciles de conseguir, pero la miel le encanta y es muy fácil de conseguir. En el caso, por ejemplo, de los ciervos, cabras monteses y demás, el maíz. El maíz es el producto estrella y le encanta. Luego ya, en el caso de zorro y mustélidos, pues sobre todo serían las frutas. Como digo, aunque son predominantemente carnívoros, tienen una dieta bastante omnívora y la fruta le gusta mucho. Por ejemplo, las fresas, plátanos, este tipo de frutas le atrae muchísimo. Respecto de los osos, que para mí son los más interesantes desde el punto de vista de fototrampeo, existirían, digamos, los dos grupos, los artificiales y los naturales. Los artificiales, hay que decir que están prohibidos y tienen lógicamente un efecto medioambiental, por lo tanto no son nada aconsejables y desde el punto de vista, lo voy a decir un poco a modo de información, pero no se deben utilizar nunca. ¿Cuáles serían? Pues por ejemplo sería el gasoil, la gasolina, el alquitrán, aceite quemado. Todo ese tipo de productos, sobre todo por ejemplo para los jabalíes, los atraen muchísimo. Jabalí, zorro, son un gran atrayente. Claro, ¿cuál es el problema? Pues lógicamente los problemas obvios. Contaminan, echar un poco de una lata de gasoil, pues contamina el árbol o la vegetación donde lo estamos echando, puede contaminar el acuífero, puede producir un incendio, por lo tanto lógicamente no se deben utilizar eso nunca. Luego ya estarían los naturales. Respecto a los reclamos naturales, yo lo que utilizo es esto. Sería este mejunje, que estaría formado por aceite de caballa, muy importante, mejillones, da igual la marca, y 2 cabezas de ajo. Un ajo y 2 cabezas. Esto lo colocamos, las cabezas las cortamos en trocillos pequeños, lo colocamos en el fondo, lo dejamos pues, cuanto más tiempo mejor, cerrado en un bote de cristal porque huele muy mal, cerrado, extinto, y cuando vayamos a poner la foto en la cámara de fototrampeo lo esparcimos por encima preferentemente con un aspersor tipo de estos de limpiacristales y seguro nos da buenos resultados. Las reglas básicas para colocar estos atrayentes serían, la regla fundamental sería ponerlo en zonas altas, nunca se ponen en el suelo, ¿por qué? Porque el suelo se va a filtrar y lo vamos a perder enseguida. Se suelen colocar en zonas altas, por ejemplo en ramas, en arbustos y demás, para que el viento disperse los olores. Luego, por ejemplo, en animales como el jabalí, que están acostumbrados a excavar, en ese caso sí se pueden poner, por ejemplo, alimentos o golosinas, como os he hablado anteriormente, entre las piedras. ¿Para qué? Para que primero los pájaros no se las coman y segundo porque los jabalíes están acostumbrados un poco a escarbar en el terreno. Entonces el propio ruido de las piedras te van a atraer a más jabalíes. En el caso de otros animales que son muy dados ahí por senderos o zonas de paso o caminitos que hacen ellos mismos, por ejemplo los tejones, son muy de hábito de caminar por esos senderos. Una buena colocación sería dentro del sendero, en una rama un poco colocada, un poco alta, que no quede solo en el suelo, que quede como unos 30-40 centímetros y sería una buena zona. Claro, el tema es encontrar la zona de paso, que no es tan fácil. Hay que decir que la práctica del fototrampeo, digamos, el sentido es captar los animales en su estado natural, sin modificar sus parámetros de conducta. La idea es aprender de la propia biología de estos animales y poder observarlos sin afectarles para nada. Claro, esto quiero decir que una cosa es, como ya he dicho al principio del vídeo, una cosa es poner un atrayente para atraer a los animales y otra cosa es cebarlos. Si nosotros nos acostumbramos a ponerle comida o algún tipo de atrayente constantemente y los animales ya lo toman como conducta, entonces ya no estaríamos, digamos, manteniendo la esencia de lo que es el fototrampeo, estaríamos cebando los animales y por lo tanto
ya no serían animales salvajes, serían animales, digamos, con pautas modificadas por nosotros. Por lo tanto, esa no es la idea. La idea es este tipo de atrayentes, colocarlos, pero en sitios diferentes para que los animales, bueno, pues no tomen ese tipo de conductas. Por mi parte, me despido, nada, espero haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.